Siendo 100% sincero, hice muchas entrevistas a lo largo de toda mi vida, pero nunca pensé que iba a ser una como esta. Una mañana, como cualquier otra, estaba viendo Instagram y me encontré con un reel que me llamó mucho la atención. Una persona estaba sosteniendo un cartel que decía: soy tartamudo, no tengo miedo, acércate a hablar. Me llamó la atención primero por la valentía de esta persona de públicamente demostrar que es tartamudo sin ningún tipo de vergüenza y exponer una dificultad que seguramente tuvo a lo largo de casi toda su vida. Y segundo, porque de alguna manera estaba concientizando sobre un problema que para la mayoría de las personas puede pasar desapercibido, como es la dificultad de socializar para una persona tartamuda. Nunca se me había ocurrido lo interesante que puede ser hablar con alguien que tiene mucho para contar en relación a estar condicionado con algo como la tartamudez a lo largo de su vida y las dificultades que ni siquiera nos imaginamos que una persona con estas características puede llegar a tener. Entonces me contacté con él. Estamos hablando de Eduardo Guzmán, quien muy amablemente aceptó tener una entrevista para contar un poco qué es lo que hace, por qué decidió públicamente mostrarse de esta manera y, por supuesto, todas las dificultades que esto le trajo a su vida a lo largo de todos estos años. Y hablar con él realmente me ayudó un poco a ponerme en los zapatos de personas que sufren tartamudez para poder entender cómo se siente del otro lado. Así que si te interesa como a mí, acompáñame y disfruta de la nota. Como siempre digo, antes que nada, gracias por tu tiempo, por contar un poco tu historia. La verdad, vamos a decirlo, me contacté con vos hace tan solo unos 4 días atrás aproximadamente, porque me topé con un reel que me apareció en Instagram, que me pareció muy interesante, en donde, para que la gente también sepa, apareces con un cartel en la calle, en donde decís que sos tartamudo, que no tenés miedo, e invitás a la gente a hablar con vos. Y honestamente me pareció súper interesante. Así que para comenzar me gustaría consultarte, bueno, cómo es que llegaste a esto, ¿no? A lograr de alguna manera identificarte como una persona tartamuda y decirlo tan abiertamente para que también la gente cambie su parecer al respecto. Sí, la verdad es que fue, es un viaje, no ha sido algo de la noche a la mañana, pero básicamente mi historia con la tartamudez es que, bueno, yo empecé a tartamudear de muy chico. Yo empecé a tartamudear a los 5 años. No me acuerdo. Mi Mm, mamá me dice que a esa edad se hizo más evidente, y durante mucho, y a partir de los 12 años más o menos, es que ahí empecé a ser más consciente de mi tartamudez como algo que tenía que cambiar, mm, me empecé a ver enfrentado a situaciones de mucha exigencia lingüística en el colegio, donde tenía que leer en voz alta en clase, hacer exposiciones y todo ese tipo de cosas. Y cuando me di cuenta que no lo podía hacer como el resto de mis compañeros, dije: epa, mm. esto es un problema. Entonces, de ahí en adelante fue todo un viaje fueron de muchos años en realidad. Bueno, yo tengo 41 Mm. y recién a los 37, que no es hace tanto, me animé en cierta forma, a como a salir del closet un poco de lo que es la tartamudez, porque durante muchos años de mi vida de verdad fue un problema Mm. para mí. Fue un tema muy, muy delicado, fue el origen de muchas secuelas, bueno, que hasta el día de hoy tengo, ¿no? De mucha ansiedad, de mucho estrés, de baja autoestima, loco, de esta sensación de por qué a mí, ya, de mucha rabia y de mucha frustración. Entonces, eh, pero llegó un momento en que dije: mira, la verdad es que tengo que dejar salir un poco lo que yo soy. Mm. Yo de por sí soy una persona súper extrovertida. Soy súper extrovertido y me gusta hablar con gente, interactuar y todo ese tipo de cosas. Pero por muchos años yo sentí que mi manera de hablar me echaba Claro, como te para abajo, condicionaba, sí. ¿ya? Claro, sí. Entonces, por mucho tiempo yo llegué a pensar que yo en realidad era como incómodo socialmente, que yo en realidad era quien
no sabía interactuar en fiestas Mm. y la cosa, pero a medida que me empecé haciendo mayor y que fue empezando a conocerme y tartamudez, dije, no, en realidad aquí pasa otra cosa. Y lo que está pasando es esto, que mi forma de hablar me está Mm. limitando en lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces, a medida en que me fue siendo más y más mayor, esa como lucha interna se fue como equiparando para el lado de mi como de mi fuego interno, básicamente. ¿Ya? Entonces, se dio que nada, empecé a sentir un poquito ese deseo de ya, de desprenderme de todo lo que me limitaba a mi tartamudez, básicamente, y justo eso fue en el año Mm. 2020, que fue pandemia, y como teníamos las redes sociales y yo tenía mi Instagram personal y toda la cosa, dije, mira, estamos todos encerrados, estamos aburridos. ¿Y qué pasa si yo, ahora que ya estoy sintiendo este fueguito interno dentro de mí, que está como Ujú. burbujeando, me animo y hablo públicamente Mm. de mi tartamudez? Y ahí partí. Pero fue un proceso y fue un proceso que todavía sigue. Es una cosa de nunca acabar, es un proceso Mm. que me va la creación de contenido, porque eso es lo que yo hago básicamente. eh, lo hago porque uno me ayuda a sentirme a mí más y más a gusto con mi manera de Mm. hablar, que es un proceso de nunca acabar, en realidad ese proceso de aceptación, y lo otro porque también ayuda a mucha gente. Pero eso, como resumidamente, ese fue el camino para llegar en donde estoy ahora. Excelente. Me parece que es un buen momento para que la gente sepa tus redes sociales, si las querés decir, porque tenés muchos seguidores, aparte, especialmente en Ujú. TikTok, en Instagram también. Pero si Mm, querés recordarlas para que la mm. gente también te conozca. Claro. Mi arroba en redes sociales es arroba holaeedu con 2 E. Y siempre me gusta hacer esta explicación de por qué es el nombre, porque Hola Edu es como todo el mundo me saluda y la doble E es porque Excelente. tartamudeo. Entonces es como hay un homenaje Y un ahora, entre poquito. nosotros, ¿estaba ocupado ese nombre y de paso le Ujú. encontraste la vuelta con la 2C? ¿O realmente en el primer intento fue ese? No, es la versión que te El cuento ahora, esa es original. la versión Ok, oficial. perfecto. Perfecto. Sí. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez? Decís que sos tartamudo, de que vos tenés conciencia y Mm, que te diste cuenta de muy joven mm, que era algo que querías, no sé si cambiar, pero bueno, solucionar. ¿Cuándo fue, mm. ¿Cuál fue esa primera escena que recordás en donde hayas notado que tenías algo distinto a la mayoría? Sí, la recuerdo como si fuera ayer, porque fue en el 95. Mm. Que ahí tenía 12 años y acá en Chile eso es el séptimo Mm. básico, como en el ciclo escolar. Y fue en una clase de inglés. A mí me encanta el inglés, yo hablo inglés. Y fue una clase en donde nos estaban enseñando los útiles Mm. escolares. Y me hicieron leer desde la pizarra un listado. Y como yo sabía hablar inglés, me paré y lo hice espectacular. Me salió increíble. Y a la siguiente clase, como la profesora ya me había visto, que lo había hecho muy bien, me pidió que lo hiciera de nuevo. Y yo, ok, me voy a lucir. Y cuando lo hago, era la misma lista. Y cuando lo hago, me trabo. Mm. Y me trabo muy feo. Y era como la primera vez, bueno, en realidad que yo recuerdo la primera vez que me trababa de manera tan como Mm. evidente en clases. Entonces ahí tú te imaginarás, yo que más encima era como remateo, entonces me sentaba adelante de la sala, adelante, entonces estaba de pie intentando leer, grabado pero mal, y sentía que a mis espaldas toda la clase se comenzó a reír porque era como, es Claro. raro escuchar a alguien que habla así.
y recuerdo que la profesora en ese momento me miraba con una cara de circunstancia porque nunca me había No pasado entendía qué eso. estaba pasando, claro. No lo asimiló. Claro, no entendía, no, nada. Sí. Entonces, solamente, bueno, afortunadamente me dejó terminar, entonces yo luché con ese bloqueo y salí del paso y dije toda la lista, pero nada, me senté en la silla y me quería Y hundir en sí. la silla porque era como era una sensación de mucha vergüenza. Y la profesora, claro, me miró y no me dijo nada y simplemente siguió con otro alumno para que hiciera lo mismo. Pero ese fue el momento. Entonces ahí, de ahí en adelante, yo recuerdo muy vívidamente haber tenido ese pensamiento de, ok, esto fue un ridículo Mm, absoluto que no que, que quiero pasar de nuevo, así que no voy a participar más en clase mm. y voy a hacer lo posible para que no se note mi O sea, tartamudez. ya desde el primer momento Así en que donde lo descubriste, te limitó enseguida. Enseguida encontraste ahí una. absolutamente, Bien. sí, absolutamente. Y supongo que volviste a tu casa, ¿lo hablaste con tus padres, con tu familia? No, no lo hablé y, y ese es un error, es un tremendo error. En mi caso personal, mi papá también tartamudea Mira. y tartamudeamos parecido. Pero a pesar de eso, yo nunca lo conversé, nunca lo hablamos en mi casa. Yo nunca tuve como, nunca sentí la confianza como para poner el tema sobre la mesa porque a mí ya me daba vergüenza. Mm, Y de hecho, ahora que yo me dedico a crear contenido respecto al tema y hablar públicamente y hacer activismo, yo siempre recomiendo a que lo primero que uno tiene que hacer, sea padre de, amigo de, o bien una persona que tartamudea, loco, habla del tema, porque es un tema que es que puede ser muy solitario. mm, ¿M? Porque el, el problema de la tartamudez no es tartamudear en sí. mm. El problema es lo que te pasa por dentro cuando el resto no te sabe escuchar, porque básicamente es Claro. eso. Entonces hay un círculo vicioso que se empieza a dar ahí, porque por un lado, tú como tartamudo no te atreves a hablar del tema porque te da vergüenza, y por el otro lado está tu interlocutor que piensa, pero es que si le pregunto, lo voy a incomodar o se va a enojar, así que mejor no le voy a preguntar. Y se queda como el loco, como un elefante en la habitación que todo el mundo ve, del que En nadie algún habla. punto seguís siendo aquel niño que no quiere volver a hablar frente al pizarrón, en definitiva, pero llevado a otros ámbitos de la vida. Eh, Claro. ¿qué, qué quisiste estudiar cuando estabas en el colegio? ¿Cuál era tu deseo de carrera laboral o académica? Bueno, lo primero que yo quería hacer de niño era bombero. Mira. Era bombero, pero nada, es como es el sueño como de Sí, sí, infancia sí. típico, pero la primera carrera que quise estudiar es la que estudié, que fue psicología. Yo soy psicólogo Ujú. laboral y tuve esas ganas desde que tenía como unos 15 años más o menos. ¿Y Sí, eso fue. sentiste en algún momento miedo al momento de elegir una carrera por justamente ser tartamudo, por esto de que te condicione al momento de hablar o que te dé cierto pudor, incomodidad de estar frente, por ejemplo, en este caso, a un paciente? Mm, mm. Mira, la verdad es que no. Bien. Pero sí me pasó que, a ver, es que yo en realidad soy alguien que yo no tiendo a pensar mucho las grandes decisiones en mi vida, yo las hago y cuando estoy ahí metido es como, ok, ¿qué estoy Qué bien. haciendo? Yo pienso todo Y hasta con, pasado mañana. Tremendo. y con psicología me pasó eso. Honestamente, yo no pensé mucho en, ok, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Voy a poder rápidamente? No. Pero cuando estuve cursando la carrera y cuando me veía enfrentado a situaciones
en que me tocaba hablar, ahí empezaban los problemas, porque a mí me tocaba mucho, por ejemplo, hacer estos role-playing de lo que significa hacer una sesión psicológica en una sala espejo, donde al otro lado estaba toda tu clase viéndote a ti con alguien más y era como, flaco, sácame de acá, me quiero morir. Claro, sí, sí, sí. No puedo, no puedo, no puedo. Entonces, claro, estando ahí en ese tipo de cosas, o por ejemplo para am, los exámenes orales también. Yo reprobé 2 asignaturas en la universidad solamente por miedo a presentarme a todas esas cosas. Mirá, Sí, una de esas asignaturas que yo reprobé fue inglés, curiosamente, mirá. pero por inasistencia, porque cuando me di cuenta que todas las actividades de ese ramo iban a ser Claro, orales, no fui, claro. no fui más. Y con la excusa de que no, yo ya sé hablar inglés, ¿para qué voy a ir? Pero era como yo autoconvenciéndome. ¿Mm? Y lo, no, y lo reprobé y de una manera extremadamente humillante, porque me presenté al examen, recuerdo, y no tenía ni siquiera la asistencia mínima para rendir el examen. Entonces la profesora eh, me dijo que eso, frente a toda la sala en ese momento, todo en inglés, y mi reacción fue en ese momento decir como, oh, y ella dijo, aún recuerdo, ella dijo, yes, oh, y me echó de la sala. Humilladísimo, humilladísimo, loco. Entonces, fueron momentos re complicados para mí en esa etapa universitaria, a pesar de no haber pensado mucho entrar a la carrera, claro, estando ahí era otra Los cosa. docentes, la mayoría de los docentes con los que te cruzabas, no, supongo que te conocían, o sea, que sabían de tu condición, no tenían también no sé cómo explicarlo, como un grado más de paciencia, de entenderte, de buscar hacerte sentir cómodo, de ofrecerte Mm, quizás hacerlo en otro lugar. mm. Mira, eso es una excelente pregunta, Lucas, porque el error que yo cometí en ese momento fue no hablar abiertamente Claro, de mi tartamudez y en vez de eso yo la disimulaba claro. mucho. Entonces, de buenas a primeras ellos no se daban cuenta porque yo no hacía en ese entonces lo que estoy haciendo ahora contigo, por Claro. ejemplo. Yo dejo que mi tartamudez salga. En ese momento yo no lo hacía, entonces ellos no sabían y por ende pensaban que yo simplemente era que no era aplicado Y nomás. la forma de no sacar esa tartamudez, como decir, ¿qué es? No hablar. O sea, Mm. es intentar no interactuar lo menos Mm, posible, digamos. te diría que es una de las formas, porque en realidad los tartamudos por lo general vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida un montón de técnicas para que no se note. En mi caso particular, por A ver. ejemplo, yo tiendo a no dejar espacio entre palabras. Ok. Entonces, si inspiro aire, voy hablando como más o menos así, voy alargando harto las heces y termino hablando más o menos de O sea, te corrido. resulta más fácil no pausar, no respirar en el medio. Ok. Exacto, exacto. Y eso, y en ese proceso, claro, no dejo espacio para que pueda darse algún momento de tartamudez. O bien, lo otro que yo hago un montón también es, por ejemplo, ocupar sinónimos de palabras que normalmente me cuesta decir. Porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho decir la palabra problema, Problema, ok. pero, pero no así me cuesta decir inconveniente. Ok, mirá. Mirá. ¿Mm? Y así un montón de técnicas que uno va aprendiendo para, bueno, que se llama, que ahora que yo ya sé de Mm. todo este tema, que se llaman en realidad conductas de evitación, que tal cual su nombre lo dice, es todo lo que tú aprendes para evitar tartamudear. Mirá ¿Mm? vos. Así que claro, aplicaba todo eso y no se me notaba nada. Y supongo que durante todo este tiempo
lógicamente, o por lo menos yo en tu lugar, hubiese investigado a fondo a ver de qué se trata, ¿no? O sea, qué lo provoca. Te pido mil disculpas por la ignorancia si yo no sé tanto del tema, pero te pregunto, ¿es algo que al día de hoy efectivamente se conoce la razón o todavía son teorías, especulaciones? Mira, buena pregunta. Me encanta que lleguemos a este punto específico de la conversación. Porque la tartamudez se sabe mucho. Al día de hoy se sabe más de lo que se sabía hace 5 años atrás. Y lo que se sabe al día de hoy es que la tartamudez es una condición neurobiológica del habla. Es decir, es una neurodiversidad. Que está presente entre el 1 al 2% de la población mundial, o sea, es un montón de gente, son como 80 millones de personas, que prevalece más en hombres que en mujeres, es decir, por cada 5 personas que tartamudean, 4 son hombres. Y del 5% de los niños que tartamudean, o sea, digo, del 100% digo de niños en edad preescolar, el 5% tartamudea. De ese 5%, el 80% va a tener algo que se llama remisión espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que la tartamudez se les va naturalmente y que se puede explicar un poco por el proceso de neuroplasticidad típica del cerebro. Se da muy temprano en la edad, en la infancia, digamos, hasta los 12 años más o menos. Y el 20% restante de esos niños va a seguir tartamudeando hasta la adultez, que es lo que me pasa a mí. Ahora, no hay forma de saber a qué niños les va a pasar la remisión y a quiénes no. Y ahora, hace poco, de hecho, ahora a principios de junio, salió la gran noticia, digamos, que en Finlandia recién descubrieron en qué área del cerebro se origina la tartamudez. Mira. Recién lo descubrieron, ¿ya? Pero con toda esta información que yo te entrego, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo cerebral que da origen. ¿Qué es lo que pasa? Se sabe en dónde está ahora, dónde parte, pero no se sabe qué es lo que debe pasar para que se desencadene. Se entiende. Sí. O sea, no se conoce el origen. A ver, yo creo que alguien que no sabe tanto el tema, como podría ser mi caso, decime también si me equivoco porque, bueno, por hablar con las personas sabes más que yo de lo que popularmente se cree, pero creo que uno lo asimila también al nerviosismo, ¿no? Como que uno supone que la persona es muy nerviosa y por ser muy nerviosa habla de esa manera. Sin embargo, es verdad, en este momento de tu vida, por lo menos ahora hablando con vos, te noto como una persona hiper tranquila, relajada. Hemos hablado antes de la reunión. ¿Vos sentiste en algún momento de tu vida que esto podía deberse a nerviosismo consciente, por así decirlo? Sí. Yo pensé que hablaba así porque estaba nervioso, porque era una persona muy ansiosa, o porque pensaba muy rápido. Todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que, flaco, todos pensamos rápido. Claro. Todos pensamos rápido, pero no todos tartamudeamos. Todos nos ponemos nerviosos al hablar frente al público, por ejemplo, pero no todos tartamudeamos. Entonces sí, yo por muchos años pensé eso, pero a medida que aprendí sobre el tema, entendí que en realidad es todo lo contrario. Tú vas a tartamudear sí o sí, porque es una condición. Es una condición involuntaria de partida. Esa es una palabra clave, es involuntaria. Entonces, va a pasar. El tema es que cuando tú tartamudeas y recibes ese feedback de tu interlocutor en donde te quedan mirando extraño, que se ríen y todo ese tipo de cosas, tú te pones nervioso. Y cuando tú te pones nervioso empiezas a tartamudear más. Y empiezas a tartamudear más y te pones más nervioso. Entonces es un círculo vicioso, digamos. Sí. Pero claro, aprovechando tu maravilloso podcast, aclarar que la tartamudez no se origina por nervios ni por ansiedad. Excelente. Los nervios y la ansiedad son efectos secundarios de la tartamudez. Perfecto, pero si sos tartamudo ayuda a aceptarlo y no ponerte más nervioso de lo que podés ya estar o incómodo porque lo va a empeorar momentáneamente, ¿no? Estamos en lo cierto.
absolutamente, absolutamente. Perfecto. Y durante todo este tiempo de investigación, ¿sentís que hubo un cambio también en la sociedad? Que las personas hoy en día tienen un poco más en cuenta de qué se trata y son un poco más respetuosas a comparación cuando eras chico? ¿O es más o menos lo mismo? Yo creo que las nuevas generaciones vienen un poco más abiertas como de mente. Ujú. Y así también las nuevas generaciones de chicos que tartamudean vienen un poco más atrevidos. Yo estuve un tiempo involucrado en una fundación acá en Chile de tartamudez que y ya no existe. Ujú. Y me tocaba hacer grupos de autoayuda con Ujú. chicos de, no sé, de 10 años, 12 años, que tartamudeaban un montón, pero les daba lo mismo. Mirá, Les daba lo qué mismo y lo bien. único que querían era hablar y claro. Entonces por ahí veo una diferencia. Ah, pero en general te diría yo que el recibimiento es como más o menos lo mismo que yo veía hace 10 años atrás. Ahora sí me he dado cuenta porque, bueno, parte del- de lo que yo hago tiene que ver con hacer intervenciones en la Mm. calle. Am, entonces, en ese tipo de situación me he dado cuenta que es más el interés que temas de burla. O sea, nadie se ha burlado de mí en la calle, por ejemplo. Oh, Nadie. Te diría que una persona, una. mirá. Y todo el resto es como que se acercan a conversarme y es como, oye, pero explícame a qué se debe, o sabes que mi vecino también tartamudea, o sabes que yo también tartamudeaba y ya no, ¿por qué es eso? Por lo general es mucho interés más que otra cosa. En redes sociales es un cuento muy distinto porque ahí está el tema del anonimato de por medio y ahí, loco, yo recibo un montón de ¿En burlas. serio? Entonces ahí, sí, un montón. Entonces ahí yo sí me doy cuenta que todavía queda mucho camino por recorrer, y que por eso es importante la visibilización. ¿Te afectaron? Obviamente que sí, pero me refiero ya en esta etapa tuya de redes sociales, donde abiertamente hablas del tema. ¿Te afectan las burlas ¿Mm? o llega un punto donde ya decís, bueno, no, es más problema de ellos que mío? La verdad es que al principio me afectaban, te diría yo, pero no en el sentido de que, que me diera bajón, así que Ok, ok. no, era como más, era como más la molestia, porque algo que no vi venir Hmm. era que empezaran a cuestionar la ¿En veracidad de mi serio? tartamudez. Dudaban sobre si eras tartamudo, Sí, básicamente. claro, sí, sí, era mucho, pero tú no tartamudeas porque yo tengo a mi primo que es tartamudo y tú no tartamudeas igual a Claro, como él, si todo fuese lo mismo. o claro, o que me decían incluso, yo soy tartamudo y tú no O sea, repites tartamudos, las T. mismos otros tartamudos te hateaban. Sí, Increíble. sí, entonces eso no lo vi venir y eso me dio mucha rabia en un principio. Era como, ¿y por qué? O sea, ¿y quién eres tú para decirme a mí? Tremendo. Y después dice, flaco, o sea, después dije, Edu, bájale 2 cambios a la situación. ¿Respondías? Sí, sí, se Ahora ya no lo respondía. haces, ¿no? Imagino. Eh, ahora lo Ok. hago, pero como entiendo cómo funciona ahora un poco el tema de algoritmos de redes sociales y todo, uso todo ese hate como un poquito a mi Claro. favor, porque voy empezando a generar más interacciones y tú sabes que ese tipo Sí, de sí, cosas, sí. Por supuesto. esta red lo premia y ¡pum! Sí, Excelente. Le encontraste la vuelta para que sea algo positivo. sí, sí, obvio, absolutamente. Acá en Argentina hay un arquero conocido que se llama Rodrigo Rey, que
es Sí, tartamudo y tiene la curiosidad de que cuando uno se lo escucha hablar, por ejemplo, frente a un micrófono o algo, se mm, nota por momentos su tartamudez, pero dentro de la sí, cancha dicen que nada. Es un tipo que mm, grita, que mm, da órdenes y no sucede. Y también tuvimos un sí, participante de un reality muy conocido de música que cuando cantaba, Francisco. cantaba como los dioses, Mm, no se le notaba absolutamente sí, nada y cuando no cantaba, tartamudeaba. ¿A qué sí. crees que se debe esto? Entiendo que es algo que es biológico, científico, que es algo que seguramente no me sepas responder, pero te pregunto, ¿qué opinión tenés al respecto, por lo menos? Mira, ¿sabes qué? La explicación de eso es muy A sencilla. ver. Lo que pasa es que existe un lenguaje que es el lenguaje que tú y yo usamos, que es el Ujú, conversacional, que es el lenguaje como consciente en cierta forma, y también existe otro que es como un lenguaje automático, que es el que usamos para ujú. cantar, que usamos para gritar, para cuando estamos, por ejemplo, enojados y se nos sale La algún cadena, como decimos acá. Sí. carabato, claro. Son dos lenguajes distintos y que se procesan en áreas distintas del cerebro, básicamente. Fisiológicamente hablando, hablar y cantar no Hmm. es lo mismo. Entonces, ahí está, porque no son procesos cerebrales que Claro. no se cruzan, básicamente. Básicamente Yo igual, es como yo decir, estás hablando o manejando y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, nosotros lo relacionamos por el hecho de sí, que no dejamos de decir palabras o en algún punto hablar, pero para el cerebro son cosas totalmente independientes. exacto, sí, es eso, básicamente ¿Y a eso. vos te sucede o encontrás algún momento donde te suceda eso? Sí, yo tiendo a tartamudear menos cuando estoy enojado, Mira. digamos, y cuando estoy discuto, me sale pero todo, pero parejito. Am, cuando canto igual. Esto es como re curioso porque cuando hablo como susurrado, Sí. tartamudeo Mira. mucho menos, te diría que sí, nada. Y también cuando he bebido algo, ahí también tartamudeo mucho menos. Mira. Mira vos. Sí, sí. Algo que me gustó de investigar tus redes sociales es que entre tantas cosas, con mucho humor, demostrás situaciones incómodas, ¿no? Para las personas que tartamudean. Por ejemplo, no sé, una de una situación de vos estando en una fiesta, que te encerrás en el baño para respirar porque estás obligado a dialogar con las personas. Y así hay varias. Me parece muy original por el hecho de que, insisto, lo tomás con humor, pero simultáneamente estás enseñándole a las personas cómo es vivir en esa circunstancia. Yendo a tu vida, a lo que fue todo este tiempo, socialmente, ¿cómo lo llevaste? ¿En qué sentís que te condicionó más? Uf, me condicionan en En todo, todo. loco. Sí, yo siento que me perdí mucho. Me perdí mucho Hmm. por no atreverme, básicamente, a participar de fiestas en la universidad, de fiestas en el colegio, de tener como todas esas instancias sociales en las que uno tiende a participar. Pero está bueno lo que decís Ahora, perdón, te interrumpí un segundo, sí. pero eso que decís por no animarme, porque lo Mm, primero que a mí se me hubiese ocurrido era escucharte decir porque la situación no pudo ser, porque te condicionó realmente, pero sin embargo te escucho hablar y siento que la mayoría de las cosas de las que en algún punto decís haberte condicionado fueron por decisiones tuyas, no por limitaciones reales, mm. por así llamarlo. Claro, claro, porque al final, mira que yo creo que este es como tal vez un enfoque un poquito polémico, Ok. el que yo tengo, porque yo en el proceso de aceptar tu tartamudez y de integrarte en la sociedad, básicamente yo le entrego mucha responsabilidad a quien tartamudea. Más allá de que hay una responsabilidad innegable del resto que no te sabe escuchar, ¿verdad? Obvio. Pero también yo le pongo mucha responsabilidad en quien la tiene, porque es como
Todo parte por casa, o sea, yo en todas esas instancias que tuve, en que podría haber participado, yo efectivamente elegí no hacerlo porque a mí me daba miedo, pero yo también podría haber dicho, flaco, así es como hablo y es tu problema que no me sepas escuchar, pero yo hablo así. Um, y eso es algo que yo también le digo a las personas que tartamudean y que me preguntan un montón, Lucas, que es como, ¿cómo puedo hacer para dejar de tenerle miedo a hablar? Y yo siempre digo, la respuesta no te va a gustar, pero porque la respuesta es, la única manera de perderle el miedo a hablar es hablando, Claro. es animándote a hacerlo. No hay otra forma, no hay otro camino como fácil. No hay otra forma. La única manera de enfrentarlo es eso, es enfrentar tu miedo y hacer las cosas que te gustan hacer con miedo. Y eso yo creo que aplica para todo ámbito de la vida, Total. independiente de tu situación. Totalmente. Pero porque es lo que a mí me ha servido, básicamente. A ver, lógicamente también hay edades para todos, porque imagino que un niño o un adolescente no tiene la misma madurez emocional que una persona adulta, pero si hoy, por ejemplo, te toca ir a una fiesta y dialogar, una fiesta ya de nuestra edad, ¿no? Pero, y dialogar con otras personas, ¿te anticipás, solés ir y decir, che, soy tartamudo, o dejás que fluya y punto? ¿Cómo? Pregunto también cuál es tu postura para aquellas personas que están padeciendo algo similar, ¿no? Para que puedan también tener como un punto de comparación. Sí, mira, a mí me pasan dos cosas, porque lo primero es que yo todavía, por tantos años de sentirme tan limitado, todavía tengo ese cableado un poco del que van a pensar, se van a Ok, reír. Todavía me pasa que cuando me invitan a algún cumpleaños, por ejemplo, en donde no ubico a nadie, todavía ponte tú, a veces la pienso, pero ¿y claro. si no voy? Porque todavía la pienso y yo siento que eso va a ser un buen tiempo más, porque esto que yo te explicaba, son muchos años en que Sigue siendo una estuve lucha, sí. cableado, claro, pero lo que me pasa también es, ok, voy, y no me anticipo a como decir, oye, yo soy tartamudo, así que si es que me pego es por eso, Ujú. no, sino que voy y si estoy hablando y me pego, es como, es como, eh, eh, perdón, ando más tartamudo Claro, que de costumbre. Y sigo hablando y sigo con la conversación. Y claro. ahí se da que me quedan mirando como, así como, ¿de qué me está hablando este loco? Y ahí se interesan muchas veces. Mirá. ¿Mm? Sí, 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 ¿Y, hago y- eso y en te gusta realidad. hablar del Le bajo el tema? perfil. Ya, digamos, ahora lo estás hablando conmigo, Sí. lógicamente tenés un Instagram que habla del tema, definitivamente sos un comunicador, Mm, una persona que decide hablar del tema, pero me refiero ya en tu vida más mm, íntima, ¿no? En un contexto de social, de mm, fiesta, de reunión. mm. Sí, me encanta, porque ¿sabes qué? Siento que es como lo único que hago bien en la vida es tartamudear. Como que no tengo otra razón de ser, Está loco, es como buenísimo que lo tomes como algo bueno. Definitivamente un montón de otras cosas haces bien, pero, claro. pero bueno, me parece muy valorable cómo lo interpretas. Es que, ¿sabes qué? Es algo que, si bien por muchos años fue como una gran, algo muy, una debilidad Ujú. mía, o yo lo veía así, al día de hoy me ha llevado a lugares que yo no pensé que me iba a llevar. O sea, en mi vida, yo pensé que por cómo hablaba me iba a, qué sé yo, a reunir con el ministro de Educación de Chile, por ejemplo. Claro. Imposible, imposible. Entonces es algo que he aprendido loco, a abrazar, que sí, hay días en donde me molesta, obviamente, y me cansa muchas veces, pero no es algo de lo que me aburra hablar, jamás, Mm. jamás. Todo lo contrario, todo lo Te contrario. apasiona. Me gusta, me apasiona mucho, sí, un montón. O sea, por mí, y me dedicara profesionalmente a hacer charlas
motivacionales, educativas y ojalá recorrer el mundo hablando de tartamudez, por ejemplo. Excelente. Me encantaría. Yo, Sí. yo no lo tengo muy en claro, no tengo en claro cuál es mi propósito. Por ejemplo, tengo 32 años, realmente no lo tengo del todo claro, tengo pistas de que me gusta más, que me gusta menos, pero propósito como tal, Mm, no lo sé. mm. ¿Vos encontraste un propósito en esto? ¿Creés que lo encontraste? Absolutamente, absolutamente, porque es algo que cercano a mi corazón, es tan íntimo, loco, que es como, que es eso que yo te decía, siento que es, es lo que yo debería hacer, Hmm. es para lo que yo nací, es para hablar de este tema y para educar, para empujar algún tipo de cambio en la sociedad, y para apoyar a quienes están pasando o que pasaron lo mismo que yo, básicamente. A mí me encantaría haber tenido cuando niño a algún referente que tartamudeara y que me hiciera ver, no, no hay nada de malo contigo. Hmm. ¿Mm? Entonces siento que mi propósito sí es absolutamente ese y me encantaría, o sea, y ojalá nunca dejar de hacerlo. Jamás, jamás. O sea, yo todas las instancias que tengo para aprovechar de habl- hablar de tartamudez, las tomo todas y las voy a seguir tomando. O sea, ahora en la proximidad voy a, por primera vez en mi vida, voy a hacer una charla TED, Muy bien. que es un evento que entenderás que tiene ¿Qué te mucha parece? exposición. Y flaco, es algo que yo jamás me hubiera imaginado atreverme a hacer. Y ahora lo voy a hacer tartamudeando. Voy a lanzar un libro también ahora, pronto. Es algo que también jamás me imaginé. Entonces, sí, ese es mi camino. ¿Cómo voy a llegar a materializar esto que yo te comento, este sueño de dedicarme a eso? No tengo idea, pero Estás en para allá voy. camino, estás en camino. Sí, sí. ¿Hay nombre para el libro ya? Sí hay nombre. ¿Se puede saber Eh, o todavía es secreto? eh, todavía, Ok, todavía no. ok, ok. Porque hay toda una campaña ahí como de marketing que va a llevar a como que se sepa el nombre. Pero es muy bueno, es muy bueno. Bueno, cuando esté tendremos que hablar de vuelta para ver si lo conseguimos acá en Argentina también. ¿Quién sabe? Sí, sí, Bien, no, bien. de hecho va a estar a la venta en toda Latinoamérica, así que buenísimo. Excelente. Edu, en esto que haces en la calle, en esto que haces a Mm. partir de presentarte como tartamudo en las redes sociales y hablar del tema, si tengo que pedirte que elijas un momento, una devolución, un feedback, algo que haya sucedido en todo este tiempo que se pueda destacar o que vos lo hayas valorado de una manera especial o te haya sorprendido de una manera especial, ¿con cuál te quedas? Uf, ¿sabes qué? Se me viene a la cabeza, Lucas, un momento en que yo estaba con mi cartera en la calle y se me acercó un caballero que debe haber tenido como 50 y algo Ujú. y me dice, sabes que te quiero agradecer por lo que estás haciendo, porque yo soy tartamudo y, y me sigue limitando hasta el día de hoy. Solamente mi señora lo sabe, mis amigos más cercanos, pero nadie más. Y en la vida me dijo, no he hecho un montón de cosas solamente porque soy tartamudo y verte a ti tan libre y Wow. tan expuesto, me dijo, es algo que te agradezco y que me encantaría ah, haberlo hecho yo y que sé Qué que le va a lindo. servir a mucha gente. Y yo, loco, la verdad es que si bien sé que hay gente a la que le llega este tema, ese tipo de cosas me lo recuerda de manera constante. Qué lindo. Entonces fue un momento súper lindo, súper bonito para mí, porque no me imaginé que alguien así, o sea, que alguien me iba a decir eso de manera tan franca
alguien que yo no conocía, o sea, alguien que era absolutamente alguien que iba pasando, pero que se acercó y se detuvo y conversamos del tema, entonces fue como, wow, fue bien lindo. Recién hace un rato me dijiste que te gustaría nunca dejar de hablar sobre esto, de tartamudez. Voy a intentar ser muy respetuoso con esta pregunta y espero que por favor entiendas a dónde apunto. Si te, Mm. si te pregunto, si te doy a elegir, si alguien te diera a elegir la posibilidad de dejar de ser tartamudo, yo imagino que lógicamente la respuesta de cualquier persona que esté viendo esto, la mayoría sería sí, boludo, ¿cómo te va a decir que no? Pero simultáneamente entiendo que es algo tan tuyo, que te sentís, tenés una identidad tan marcada por esto y encontraste también una lucha tan noble a raíz de serlo, que realmente te lo pregunto. Supongo que una parte tuya va a decir que sí, o toda. Mm. No sé Uy, realmente sí. No, mira, cuál es tu esa interpretación. esa pregunta, Lucas, me la han hecho varias veces. Y siempre respondo lo A mismo. ver. Si me dieran a elegir entre no tartamudear y seguir haciéndolo, yo lo seguiría haciendo. Independiente de las dificultades que me puede traer en el día a día o todo ese tipo de cosas, yo lo seguiría tartamudeando o elegiría seguir haciéndolo porque es lo que te decía, siento que es algo que, Mm. a ver, es lo único en que soy bueno, es algo que me ha llevado tan lejos y es algo que es como mi razón de ser, así, yéndome bien en la profunda, es algo que es mi razón de ser y es como, es una parte de mí fundamental, es una parte de mí que si no estuviera, yo no sería el mismo. Mm. Me ha enseñado un montón, a golpe y porrazo, pero me ha enseñado un montón a ser valiente en la vida. Otras personas aprenden a ser valientes haciendo otro tipo de cosas. Yo aprendí a ser valiente siendo tartamudo. Lo que no significa que no hayan días en que, por ejemplo, en que me Lógico, encantaría no tartamudear, lógico. porque hay días en que bueno, son extremadamente difíciles, o sea, días en donde no puedes hablar, qué sé yo, por teléfono, la cosa es como, flaco, estoy chato, estoy cansado, ¿ya? Pero siento que, o sea, y en ese sentido, siento que no es, o sea, que es absolutamente normal Ujú. estar cansado de tu Y forma de sí, hablar y obvio. decir, no quiero más. Es absolutamente normal. Quien diga lo contrario está mintiendo. Entonces sí, si es que me dieran a elegir, yo seguiría tartamudeando. Sobre todo, mira, sobre todo ahora que esto que yo te comentaba, Lucas, que con esta nueva información Ujú. de que, ok, sabemos ahora en dónde se origina la tartamudez en el cerebro, eso eventualmente va a dar pie para muchas formas nuevas de tratarla. Ujú. Se habla ahora de, ponte tú, de incluso de la posibilidad de hacer estimulación como dirigida en el cerebro a esa parte para, no sé, disminuirla y todo. Entonces, eso va a abrir puertas para un montón de cosas y que efectivamente el día de mañana, no ahora, pero quizás en 50 años más, exista la posibilidad real de erradicar la Claro. tartamudez, que es un debate, que es otro debate. ¿Ya? Eh, pero mi realidad al día de hoy no. Yo elijo, o sea, si me dieran a elegir, seguiría tartamudeando feliz por el resto de la vida. Excelente. Déjame dar una opinión en esto, también con mucho respeto. Yo no soy quien para decir qué es ser bueno o malo tartamudeando, tampoco me corresponde a mí decirlo, pero por segunda vez dijiste que lo único que sos bueno es tartamudeando. No te conozco, pero por lo menos déjame agregar que sos muy bueno comunicando, y no es poco. Entonces, ya por lo menos ahí tenés otra cosa de la que conociéndote por hace tan solo, no sé, unos 40 minutos. Sos bueno, digo porque nada, quizás es algo de lo que le puedas también prestar atención y saber valorarlo. No todos comunican y tienen también la valentía de salir a comunicar de esta manera. Dicho Gracias. eso, Edu, no sé si hay algo más que quieras decir, algún mensaje que quieras dejar, pero desde ya te lo agradezco porque para mí fue un placer poder dialogar con vos y que nos cuentes un poco sobre este mundo tan especial también para las personas que más les sirve. No, mira, lo primero es que te agradezco mucho el que me hayas dicho eso de que soy buen comunicador, porque viniendo de ti, que eres periodista,
Para mí significa un montón. Eh, y en relación a eso también, lo segundo que me gustaría decir, y Ujú. para cerrar, es que comunicar va más allá de hablar Sin fluido. dudas. Y yo creo que en la sociedad todavía existe esa relación errada entre que hablar fluido significa que vas a comunicar bien. Hay un montón de gente que habla fluido y que Absolutamente. habla puras pelotudeces. Totalmente. ¿Entiendes tú? Totalmente. ¿Entiendes tú? Entonces, me encantaría que el día de mañana, o que desde ahora incluso, aprendamos a que existe algo que se llama diversidad comunicativa, eh, y que hay muchas formas de hablar, y que eso, que el comunicar bien no necesariamente va de la mano con fluidez, así que aprendamos a escuchar a gente que básicamente que habla distinto. Y comunicar ni siquiera va de la mano con necesariamente hablar. A ese punto también es importante decirlo. Edu, un placer. Y Exacto. bueno, cuando vengas para Argentina, ya tenés acá a alguien conocido para, dentro de las 200 millones de ofertas, seguramente te hicimos comer un buen asado, ¿sabes? Ya está. Te lo voy a cobrar, loco. Te lo voy a cobrar. Olvídate, Sí. con mucho gusto. Edu, muchas gracias. No, de nada, un abrazo. Un abrazo grande.